¿Qué tal, amables amigos? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de En la Opinión de los Reporteros. Les agradezco que, como siempre, como cada semana, nos acompañen en una emisión más de este programa. El día de hoy estoy muy complacido de recibir a dos grandes personalidades en temas diversos, pero específicamente vamos a hablar el día de hoy en el tema aduanal, de la Agencia Nacional de las Aduanas México. Y voy a recibir en primera instancia al agente aduanal Arturo Domínguez. Arturo, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y también recibo a Carlos Martínez, internacionalista. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con el auditorio, Rogelio, Juan. Un gusto estar con ustedes y con Arturo. Gracias. Siempre se le aprende mucho también. Claro que sí. Claro que sí. Es un honor estar aquí también. El honor es nuestro. Juan Rodríguez. Bueno, pues tenemos a dos grandes expertos, dos grandes conocedores del comercio internacional y de muchos temas, conociendo a Carlos y aquí mi amigo Arturo. Ellos pues están muy penetrados, están muy enterados de toda la situación que guarda el proyecto ya cristalizado aparentemente de la Agencia de Aduanas México, pero a esta frontera, a Nuevo Laredo, nos van a platicar, ¿verdad? Qué es lo que implica, qué es la operatividad que va a tener, el desarrollo que va a tener. Bueno, todo eso mejor que lo platiquen ellos. Claro que sí. Bueno, pues le entremos a materia. Carlos, danos una perspectiva de lo que es esto, Agencia Nacional de Aduanas de México. La verdad que, primero que nada, es muy bueno el poder estar platicando estos temas porque se habla mucho, ha sido un tema controversial en un inicio. Hay que recordar que en el 2018, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues una de las primeras políticas públicas que intentó él era el descentralizar la administración pública federal. ¿Y qué quiere decir eso? Pues el llevar ciertas dependencias a otros estados de la República. Si bien esto es muy difícil hacerlo, y más en un país tan centralizado como México, creo que en el caso concreto de aduanas a Nuevo Laredo tenía una cierta lógica, es decir, la aduana principal, el mayor movimiento, la mayor recaudación, la tenemos aquí. Quizás era un proyecto muy válido, pero creo que hay un punto de quiebre en esta historia que hace que lo que vamos a vivir en los próximos años tenga un mayor sentido. ¿De qué hablo? Que antes aduanas estaba debajo del sistema de administración tributaria, es decir, estaba la Secretaría de Hacienda como encargado, estaba el SAT y tenía una dirección general de aduanas y esa era la que se encargaba de ciertas facultades. Ahora el tema de aduanas ha cobrado un sentido distinto, es decir, ahora la Agencia Nacional de Aduanas de México está como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué quiere decir esto para el público? Está al mismo nivel del SAT, es decir, salió del SAT para tener una vida propia, jurídica propia, y esto le da una mayor dimensión. Entonces, con esto, el que la Agencia Nacional de Aduanas esté ahora en una instancia diferente dentro de la Administración Pública Federal y que ahora esta Agencia Nacional de Aduanas en los siguientes año y medio, 2 años, se instale en Nuevo Laredo con infraestructura pues muy amplia, muy grande, con un proyecto muy ambicioso, por lo que se sabe, si bien falta la presentación formal de un proyecto ejecutivo que aún no conocemos, por el esbozo de lo que hemos tenido de información de lo que pudiera ser o podría llegar a ser, sabemos que es un proyecto muy, muy ambicioso. Y creo que esto no solamente va a fortalecer a la NAM, sino también va a fortalecer a Nuevo Laredo. Y sé que muchos de nosotros vemos que el efecto inmediato van a ser las inversiones, los empleos, la vivienda, la conectividad. Eso es una parte. Pero creo que también hay otro punto que hay que ver, que es que el que la NAM esté en la aduana principal le va a permitir a esta agencia de reciente creación tomar una mayor vida propia, una mayor relevancia, tener ahora sí que una estructura que aún no tiene, que aún está en una etapa naciente, y creo que eso va a fortalecer a las aduanas de México en general y obviamente a Nuevo Laredo. Muy interesante el esbozo ese que mencionas de lo que será la NAM y el beneficio inmediato que pudiera traer a nuestros dos Laredos. Desde la perspectiva de las agencias aduanales, el beneficio inmediato que pudiera tener el poder tratar y despachar los trámites a veces por demás engorrosos y que tener que ir a la Ciudad de México y demás, lo vamos a tener a pie. Al cruzar el puente. Así es. Y bueno, ahí cerca, creo que es una oportunidad para la gente de Nuevo Laredo. Quizás tengamos más gente de Nuevo Laredo trabajando en estas oficinas. En la cuestión de la aduana americana, pues es un mensaje también para nosotros, ¿no? Nosotros
la gran mayoría está centralizado en Washington. Quizás nomás el FDA está en Silver City en Maryland, Silver Springs, Maryland. Ahí en fuera la gran mayoría está en Washington. Lo harán diferente, descentralizarlo, pues a lo mejor algún día, pero lo que sí hemos descentralizado son los Centers of Excellence, los centros de excelencia, donde están las vistas nacionales, los que ven en realidad todas las operaciones, pero enfocados en ciertas mercancías. Por ejemplo, aquí tenemos desde el 2013, creo que llegó el de maquinaria, que lo declaró Henry Cuellar. Allá iban a estar en las oficinas de Colombia, ahí es donde empezaron. Ahora están en TAMIU. Y así tenemos varios. Tenemos el de calzado en San Francisco, tenemos el de agricultura en Miami, tenemos el de petróleo en Houston. Hay 10 centros de excelencia. Y bueno, pues eso es también, en un momento dado estaba concentrado en Nueva York, en las torres, y ahora ya está descentralizado. ¿Por qué las tumbaron o qué? Pues son oportunidades, ¿no? Así como lo que está pasando ahora son oportunidades, y la cosa es pues uniformar todas ese tipo de oficinas, ¿no? Donde los criterios y las preguntas pues sean similares, lo que andan buscando, no algo que no deben, ¿no? Sin embargo, las ponían donde cruzaban la mayoría de sus mercancías, por ejemplo, la maquinaria aquí, pero el de autopartes está en Detroit. Sin embargo, en Laredo cruzamos más autopartes que en Detroit. Claro, de hecho, creo que debería, simple sentido común, ser Laredo el centro nacional de todos los centros de excelencia, porque finalmente por la aduana de Laredo y Nuevo Laredo cruzan pues la mayoría de los productos en los negocios que tiene los Estados Unidos con América. Juan, ¿qué tan importante desde el punto de vista económico y social el que tengamos ahora esta Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo? Bueno, pues sin duda alguna, para los expertos aquí, que va a consolidar a esta frontera como el puerto marítimo y terrestre, más bien terrestre, ¿no? De todo el continente, ¿verdad? Porque lo va a venir a fortalecer esto de que esté en la frontera, representa mucho también para Estados Unidos. Entonces, va a haber un trabajo conjunto, pienso yo, entre los dos países más unidos, más compenetrados, para pues hacer de una meca de la aduana internacional, continental. Yo creo, Juan, en ese sentido que hay que, en un momento de estructurar realmente la parte política de una agencia nacional de aduanas o de cualquier órgano desconcentrado en México, va a estar en la Ciudad de México, porque obviamente ahí es donde se da la parte política. Pero la parte operativa, la parte del expertise, de los laboratorios centrales, de la gente, de los expertos abogados de jurídico, además, el que eso esté en Nuevo Laredo, sí va a ser, como decía Juan, la meca, el volver a reforzar a Laredo y a Nuevo Laredo como esa gran aduana, como ese punto central en lo que es comercio exterior en toda América. Y creo que, sin lugar a dudas, nos va a fortalecer mucho, va a abrir nuevas oportunidades, nos va a dar una mayor identidad. Si hoy por hoy Nuevo Laredo son, es igual, si hacemos una ecuación a comercio exterior, a aduanas, a transporte, creo que con ese mensaje de la llegada de la Dirección General de la Agencia Nacional de Aduanas, nos estamos acostumbrando al nombre a Nuevo Laredo. Y la implicación que ella va a tener, porque al final de cuentas la aduana va a seguir funcionando como tal, y esperemos y sabemos que el proyecto viene acompañado con mejoras a los puentes, con una inversión también en nuestras aduanas físicas, pero que la aduana, porque la aduana no va a estar realmente en donde está el puente 3 o donde es, sino va a tener un lugar específico, que lo que se dice es por el área del Boulevard Colosio, o hay otros que dicen que es por la Reforma, no sabemos aún, está todo ahí por definirse, pero en donde esté este centro, donde esté esta agencia operando, va a ser muy importante y le va a dar a Nuevo Laredo y a Laredo esa dimensión de que somos la aduana más importante del país y que los expertos de comercio exterior de América
están aquí. Y creo que eso es bien importante. Ahora, Carlos, el hecho de tener esta Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo también nos obliga a mejorar nuestra propia infraestructura. Y estoy hablando de la infraestructura de Nuevo Laredo y también de Laredo, Texas. Estamos en un punto de coyuntura en donde el tema del agua es muy crítico. Pues, ¿qué va a pasar? En este momento estamos discutiendo con expertos, con autoridades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, cuál sería el futuro inmediato del tema del agua. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos una Agencia Nacional de Aduanas México con N cantidad de empleados, con más casas, con más familia, con más gente? ¿Qué va a pasar? ¿Estamos preparados en tema de infraestructura, carretero, vialidades, etcétera? En mi opinión, yo siempre he hablado y creo que algo que nos ha faltado a los dos Laredos, y es una crítica o autocrítica constructiva, por supuesto, es que tenemos que hablar, y no hemos hablado, de una administración de las fronteras. Es decir, no tenemos proyectos en conjunto de cómo administrar y cómo proyectar y cómo llevar a cabo el que la vida, la calidad de vida de las dos ciudades, de las dos fronteras, se entrelazan, se unan y se complementen. Creo que este es un muy buen momento y una muy buena oportunidad para plantearnos de una manera distinta lo que somos y lo que representamos unos a los otros. Creo que ya llegó el momento de dejar atrás esas situaciones de que Nuevo Laredo representa cuestiones peligrosas o de que Laredo, Texas... A ver, no pudiéramos dimensionar lo que es Nuevo Laredo, este puerto tan importante, sin un lado y sin el otro. Por supuesto. Y creo que es hora de hablar de una manera diferente, de vernos de una manera diferente, de tratarnos inclusive de una manera distinta y de realmente abrazarnos. Ahora sí, si cada año damos un abrazo en el puente, ahora sí abrazarnos como ciudades y realmente ir de la mano y ir juntos. Bueno, ¿y qué ha faltado? ¿Qué es lo que ha faltado entonces para hacer eso realidad, eso que acabas de decir? Yo creo que... ¿Voluntad? Voluntad política primero, pero creo que sí hubo voluntad política en los últimos años. Yo le quiero reconocer al mayor Pete Sainz que él llegó a cambiar la relación con Nuevo Laredo. Desde los años de Carlos Cantú Rosas y luego siguió en las siguientes administraciones y creo que hasta ahora, la relación con el alcalde de Laredo ha cambiado muchísimo y es una realidad. Eso yo sí lo he visto. Creo que la voluntad ha mejorado en las fronteras. Pero ahora lo que ha faltado es sentarnos, poner los proyectos, poner el lapicito y sobre todo, y Arturo no me va a dejar mentir, porque es uno de los grandes impulsores de esta ciudad a nivel internacional, Arturo Domínguez lo es, falta la voluntad de decir, señores, este proyecto vale tanto, se necesita tanto recurso y vamos por él. Es decir, si no hay seriedad en los proyectos, pues todo se queda. Déjame mezclar, y perdón Arturo, déjame mezclar este tema, el parque binacional. Esa es una buena propuesta para ver qué tan buena relación existe, ¿no, Arturo? Y Carlos, Juan, a ver si es cierto que tenemos esa relación, ¿no? Ahí están impulsando, estamos viendo, pero ya hay peros en el tema. Ya hay el petito en el arroz. Arturo, otra vez el tema de la Agencia Nacional de Aduanas México. Los procesos que actualmente vemos cómo fluyen en nuestra frontera, vemos con escepticismo, si me permiten el cuestionamiento, si veo el ejemplo de la aduana mexicana en Laredo, Texas, del aeropuerto. Sí. Ahí está, se ve bonito. Ese es un ejemplo. Y bueno, no nada más tenemos a la aduana ahí, también la tenemos en Colombia y la tenemos en el Puente Mundial, la aduana mexicana, pero también no hemos aprovechado. Y eso es donde dice Carlos, debemos de trabajar las dos ciudades en conjunto. Qué padre sería que nosotros nos concentráramos más en la carga aérea, porque tenemos las pistas para que aterrice cualquier avión más grande del mundo, lo cargues y lo arranques. En Nuevo Laredo no lo puede hacer eso. ¿Por qué nosotros no impulsar más el turismo en el aeropuerto de Nuevo Laredo, que haya más salidas a Cancún, a Acapulco, a todas partes, y llevarlos del metro, que el metro los lleve a Nuevo Laredo, a la gente que se va a ir en el avión y los regrese aquí a Laredo, Texas? O sea, ese tipo de trabajo. Falta visión. Conjunto, sí, bueno, pues. Visión y actitud de parte de aduanas y protección fronteriza, de CBP. Finalmente son ellos en algún momento los que podrían poner las limitantes para que pudiera haber ese tipo de comunicación inmediata. Bueno, yo digo el metro porque pues tenemos el Puente 2 donde llegan los autobuses, se van como todo el mundo. Un corredor seguro, padrísimo, del tema, por ejemplo, del bueno, esas ideas, ¿por qué no se exponen? O sea, eso, se ve muy lejos, pero quizás sea en realidad porque son buenas ideas
que faltan conducirlas a través de los canales adecuados, políticos y económicos y de todo, porque es buena idea, o sea, eso es un punto de un pivote sería para el turismo, para el comercio internacional, para todo. Yo creo que, economía, que uno de los efectos indirectos de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo es que también aquí nuestros vecinos en Laredo, Texas, van a empezar a voltear a ver a Nuevo Laredo diferente porque la agencia va a tener un peso. Claro. El titular de la agencia y sus directores generales van a tener un peso. Y creo que poco a poco van a tener esa relación con la gente de CBP, con la gente aquí en Estados Unidos. Y en ese momento, cuando se vayan gestando esas relaciones, esas alianzas de confianza y demás, creo que ahí vamos a ver una muy buena oportunidad. Tristemente no va a ser o no fue cuando era la era nada más de Laredo y Nuevo Laredo. Tristemente tiene que llegar a una agencia nacional y puede darse la coyuntura, ojalá pase, ojalá que realmente la agencia tenga esa vida aquí en Nuevo Laredo. Pero yo sí veo una gran oportunidad de que esto suceda y de que esto ponga en la conversación de la región este tipo de ideas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y a seguir creciendo. Y hablo del aeropuerto porque, pues, digo, va a venir gente quizás de toda la República que tenga que llegar a sus casas algún día festivo, en algún evento que tengan familiar y pues necesitan ese aeropuerto que levante que funcione y nosotros impulsarlo. Al mismo Laredo, Texas, hoy pues ya hay más vuelos en Nuevo Laredo. Sí, para hablar bien de los dos de los hay que recordar cuánto dinero Henry Cuellar no le ha dado al aeropuerto. Y no se ha explotado. En puras pistas. Sí, enterrado, dinero enterrado. Es pero el que más pistas, yo creo, el aeropuerto que tiene más pistas. Pero no se ha explotado en esa capacidad. Tiene sus limitaciones también. Bueno, ya que esté la dirección aquí, y ahí se va a reactivar para poder impulsar más. En el tema de carga, definitivamente el aeropuerto de la ciudad de Laredo tiene un buen funcionamiento. Tal vez en el tema turístico de pasajeros no se ha desarrollado lo suficiente. Sin embargo, creo que las inversiones que se han realizado por parte del congresista han sido bastante bien utilizadas. Arturo, el tema de los trámites aduaneros, el trámite con la llegada de la Agencia Nacional de Aduanas México, ¿qué le finca a los agentes aduanales americanos? Ya hablábamos hace un momento esa facilidad tal vez de poder remediar algún tipo de problema. Vamos. Pues bueno, lo que estaría interesante es que pudieran hacer lo que hacemos nosotros aquí. En el 93 hicimos reformas, cambiaron algunas cosas aduaneras en la cuestión de que pues ya le quitan el nombre que tenía que estar un oficial viendo mercancías, pues ya lo puede hacer el mismo sistema, puedes procesar, pues así fueron cambiando muchas cosas y una de las cosas que adoptamos es que se implementó, pero así como otras cosas en México que se tardan en implementarse, era poder despachar nosotros de aquí. Yo despacho en 5 aduanas de aquí de la oficina de Laredo, es decir, somos 150 agentes aduanales americanos aquí, pero hay 800 agentes aduanales que despachan mercancías en Laredo. O sea, no quiere decir que todo lo que cruza por Laredo lo despachan agentes aduanales de Laredo, Texas. O sea, están despachando de todos Estados Unidos. Entonces, ese tipo de situaciones quizás a México le ayude en el futuro y no está limitado a ciertas aduanas y puedan implementar cosas por el estilo, ¿no? Yo puedo despachar en 328 aduanas que tenemos en Estados Unidos y quizás con ese acercamiento pues se pueda pues empujar que se modernice más. Ahora estamos también en una modernización, la segunda modernización de nosotros, más transparencia, proteger más al trabajador americano, proteger en cuestiones de child labor, ¿no? de ese tipo de cosas, y los agentes aduanales ver que de veras en esos países no estén practicando o haciendo trabajo los niños para mandar mercancías a Estados Unidos, porque es prohibido hacer eso. Claro, entonces, pues todo eso de una manera siempre nos hemos tenido ese complemento con México y ojalá nos ayuden también con eso, ¿no? Porque pues esa no es competencia leal, ¿no? Claro. Entonces es importante. Así es. Hacer competencia de mercancías claro. a nivel mundial. México ha tenido, si no mal recuerdo, a finales de los 80, principios de los 90, alguna modificación a la ley aduanera. Una modificación que no ha afincado realmente cambios importantes o trascendentes para la misma. Sin embargo, bueno, pues creo que con esta nueva agencia deberá ser obligado también modificaciones a la Ley General de Aduanas en México. Carlos.
En el 2013 se hizo la última gran modificación al sistema aduanero mexicano que incluye ya todo lo que es el sistema electrónico, el sistema aduanero electrónico, desde una definición del pedimento, ya como un documento electrónico, hasta la forma en la que ya teníamos que coexistir con los sistemas en la operación, porque obviamente los avances tecnológicos de los últimos 30 años pues son impresionantes en todos los sentidos, y obviamente en aduanas no ha sido la excepción. Creo que en México aduanas ha sido el órgano del ente gubernamental con mayor avance tecnológico, por así decirlo, donde se iniciaron ventanillas únicas, donde el tema electrónico y digital ha estado presente ya desde muchos años. Entonces creo que en ese sentido aduanas ha puesto el ejemplo porque ha estado a la altura de los estándares internacionales. Arturo no me dejaba mentir, pero obviamente tenemos retos, como en todos, obviamente al interior hay retos. Para mí, en lo personal, el reto más grande que hoy enfrenta la aduana mexicana es precisamente esta nueva coexistencia entre una Agencia Nacional de Aduanas con un servicio de administración tributaria, y todos bajo el amparo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también ya con la participación de las Fuerzas Armadas en las aduanas, que creo que eso es muy positivo y creo que le da mucha seguridad y mucha certidumbre al entorno. Pero este nuevo engranaje, este nuevo entorno que no lo teníamos hace 4 años, es, creo hoy, el gran reto que tenemos, no solamente agentes aduanales, sino la autoridad y cualquier participante del comercio exterior mexicano, y ojalá que una Agencia Nacional de Aduanas fortalecida, con una estructura propia ya sólida, ya en un lugar donde les permita tener un trabajo y con profesionales de primera, pues pueda abonar para que funcione. Para los agentes aduanales americanos y la industria del comercio internacional en Estados Unidos, ¿cómo ven la militarización de la aduana a México? ¿Cómo perciben que el ejército, la marina, las Fuerzas Armadas mexicanas estén involucradas en él? Bueno, pues, como nosotros los civil, pues también son policías, ¿no? Traen sus... Pero son policías de Fuerza Civil, no militares. Bueno, pues eso ahora sí que no les afecta en ningún no momento. afecta absolutamente nada. Y bueno, pues nosotros también hemos usado ¿Estarán militares capacitados? ¿Estarán capacitados, ¿no?, los militares? Eso es un gran reto que creo que se está trabajando. Yo creo que se está trabajando al interior. Es otro ramo totalmente... Bueno, Por primera vez históricamente sí, pues es nada más está viendo esta transformación. capacitarlos, ¿no? Porque nosotros también usamos militares para ayudar al Border Patrol, a CBP en su momento, ¿no? Pero ya meterlo dentro de la aduana, también lo hemos tenido y les han enseñado cómo buscar drogas, y es parte de, porque simplemente nada más para contratar inspectores, pues es un proceso de largo. Bueno, y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas han demostrado, indudablemente han demostrado su capacidad. Más bien mi pregunta es encaminada a la sensibilidad que en algún momento pudiera tener la autoridad norteamericana o los propios agentes norteamericanos. Me ha quedado claro que no existe ninguna situación. Indudablemente, y reconozco ampliamente la fortaleza, la trayectoria, la capacidad de nuestras fuerzas militares en México, y indudablemente. Hay que decirlo, nada más, los índices de confianza en México, las Fuerzas Armadas están por encima, sí. O sea, la Marina, por ejemplo, creo que está al mismo nivel que la familia, sí. En lo que la gente confiamos en esto. Creo que son áreas de profesionalización, áreas de mejora y áreas de apertura que se podrán escuchar distorsionadas, pero creo que en la práctica nos van a fortalecer y nos están fortaleciendo. No, la muestra es clara. Ingenieros del ejército son los que se han hecho cargo de las obras más recientes de la actual administración. Amigos, vamos a un corte, regresamos en la parte final de esta edición de En la opinión de los reporteros. Bien, amigos, estamos en la parte final de esta edición de La opinión de los reporteros. Muchas gracias por su compañía. Bueno, estamos en este tema. Empezamos con la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo y bueno, hemos hablado ampliamente de otros temas y no quiero despedir este programa sin antes preguntarles qué opinan ustedes sobre las caídas constantes del sistema de aduanas en México. Carlos. Realmente, y lo platicamos fuera del corte, es multifactorial o puede ser multifactorial o de acuerdo a circunstancias, pero lo que está pasando ahorita, y creo que al final de cuentas va a ser muy positivo, es que cuando hay este cambio de Dirección General de Aduanas que sale del SAT y se convierte en la Agencia Nacional de Aduanas,
obviamente no nada más es decir, es un cambio de letras, o es un cambio de logo, o es un cambio de oficina. Hay un cambio realmente de cómo se funciona. Uno de los puntos medulares, estratégicos más importantes es la cuestión de sistemas, es lo más delicado. Entonces, lo que se habla y lo que se ha comentado es que la Agencia Nacional de Aduanas está en este proceso de desarrollo de todos los sistemas y de pues, actualización que tiene, porque no fue un traspaso nada más de, bueno, tú te quedas con esto, no, realmente es volver a construir o están adaptando estos sistemas, y eso creo que ha repercutido en la operación, que yo espero sea solamente una cuestión de tiempo, y obviamente hay que darle espacio para que ya la agencia esté con toda la capacidad. Por eso volvemos al tema de Nuevo Laredo, qué importante va a ser que una Agencia Nacional de Aduanas tenga una infraestructura como la que se quiere construir, con todas las de la ley, con todo el espacio, con toda la seguridad, para que el tema de sistemas, para que el tema de normativa pues obviamente pueda avanzar y que obviamente se note en el usuario, se note en el día a día, y eso nos beneficia a todos. Como decimos nosotros, que esté hecha con toda la mano. Oye, Arturo, y desde el punto de vista de los agentes aduanales americanos, ¿qué les finca las interrupciones del sistema de la aduana México? Bueno, pues como decía aquí el experto Carlitos, o sea, son muchos factores, ¿no? Puede ser la conectividad, puede ser, y la mayoría son a nivel nacional. Lo único que nosotros nos tiene un poco contento es que nosotros podemos seguir transmitiendo información. Está llegando la información a la aduana, sin embargo no hay respuestas. Pero cuando llega un operador al puente mundial, pues le dan un papelito donde le dice, estás liberado, pero condicionalmente, hasta que el sistema nos conteste qué va a pasar contigo. Pues se puede ir a la bodega, si lo quieren revisar, lo traen. Y sí, hasta en las mejores familias, como dicen, ¿no? Hasta en el país más poderoso, en los 80s era el sistema más sofisticado que había en el mundo, el de aduanas. Era un espacio de 40,000 pies cuadrados de puros mainframes de IBM, y era 385 gentes trabajando, y era 24 horas, o sea, había 3 turnos. O sea, es un sistema, ya el de ahorita no sé ni dónde está el sistema, ni cuántas gentes trabajan ahí, pero sí es el más sofisticado, y se cae frecuentemente. Inclusive cada fin de semana nos mandan un aviso que entre 9 de la noche y 4 de la mañana le van a dar un mantenimiento al sistema. Y es que imagínense la cantidad de información que no procesamos entre México y Estados Unidos. Es impresionante. No, desde el punto de vista que decía, Henry Cuellar, daba una estadística de $1 millón al minuto que cruza. Imagínate. Nada más por esta aduana. Sí, exacto. Sí. Imagínate lo que cruza a través de toda la frontera. Y Arturo, era precisamente a donde quería llegar. Hasta en las mejores familias pasan. Sí, se caen los sistemas. Entonces, pero sí, en el 93 importábamos $500 millones. Ahorita estamos en 2.7 trillones de dólares. Claro, o sea, qué brutalidad, imagínate. O sea, hay mucha información. Digo, no nada más del Laredo, digo, de todo Estados Unidos. Claro. Estoy hablando, y ese mismo sistema es donde todos los agentes aduanales mandamos información, y donde todos recibimos, y la aduana también recibe sus instrucciones, qué es lo que tiene que hacer con el embarque que va a llegar. Muy bien, Juan Rodríguez. Pues bueno, que me gustó que estuvieran los dos exponentes, que muy expertos, y pues nos dieron de mucha información que se organiza a través de este programa, y esa es la intención que teníamos, de que la gente sepa de que los fronterizos están de plácemes por este proyecto que viene, y principalmente a las dos ciudades, ¿no? En Nuevo Laredo también. Esto representa un boom en la materia aduanera a nivel, ya dije, continental y mundial, porque pues es un gran paso que se está dando. Ojalá y se cristalice, que se concrete todo esto y se lleve por el rumbo político y social este proyecto, porque si se politiza y se echa a perder, se queda como dos bocas, un proyecto que sí, pero no. Entonces no sé cuál sí, que sí sea un paso firme, pero bueno, entonces estamos con esperanza y con estas buenas noticias todavía para los fronterizos, para México, para Estados Unidos, para el continente, para el mundo del comercio internacional. Muy bien. Gracias por su asistencia. Don Carlos Martínez, internacionalista. Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación, y lo que decías, un comentario para cerrar lo que bien decías. Yo sí creo que el proyecto va a funcionar porque hay un elemento, que es la viabilidad.
sí va, o sea, sí va el que venga la Agencia Nacional de Aduanas a Nuevo Laredo, sí es algo que trae una concordancia, que trae una congruencia, y creo que eso en un muy corto plazo, cuando empiece a operar, y ojalá lo único es que se opera al 100, es decir, que no se venga a simular, que realmente la Agencia Nacional de Aduanas esté en Nuevo Laredo. Si eso pasa, le va a dar a nuestra ciudad y a nuestra región fronteriza una dinámica extraordinaria que hay que saber aprovechar y que hay que trabajar y construir sobre ella. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por el espacio. Y bueno, don Arturo Domínguez, agente aduanal. Muchas gracias por el programa y la verdad, pues sí, bienvenido. Cualquier trabajo, cualquier empleo a Laredo Claro. es bienvenido, cualquier infraestructura, todo es bienvenido y se acepta con las manos abiertas. Excelente. Bueno, pues yo los comprometo para que nos sigan acompañando. Claro. Espero que sea el primero de otros, muchos más programas que tengamos con ustedes. Una charla muy amena y sobre todo muy constructiva, muy educativa sobre temas que tal vez los damos por hecho, ¿no? Los damos por ente. La aduana lo tenemos en la piel, ya por el hecho de estar en Nuevo Laredo, Texas, aduana, y lo damos por boba, ¿no? Pero es un tema bien interesante. Por eso yo les agradezco a ustedes que nos acompañan el día de hoy y les agradezco a ustedes, por supuesto, atrás de sus pantallas, nos hayan acompañado en una emisión más de La Opinión de los Reporteros. Hasta la próxima.